En esta clase vamos a ir conociendo un poco sobre los variadores de la gama de Schneider. Actualmente Schneider nos ofrece la línea Altivar, en la cual tenemos varios modelos. Tenemos esta gama que viene siendo la Altivar 320 y también nos ofrece la gama Process, en la cual existe el 600 y el 900. Vamos a conocer una de sus principales características. Bueno, el Altivar 650, por ejemplo, de la línea Process, nos brinda una mayor capacidad, nos brinda muchas funciones. De hecho, vamos a ir conociendo un poco más de estas funciones. Tiene dos presentaciones la línea de Process. Viene siendo los variadores de potencias más pequeñas, capacidades más pequeñas, como los conocemos, y los más grandes para ya equipos de bastante demanda. Tenemos lo que es este estilo, que ya viene en un gabinete armado y vienen totalmente en ensamble, de acuerdo. La línea Process cuenta con la nueva pantalla de control y todos estos variadores la incluyen al momento de comprarla. Ok, esta línea de Altivar Process nos permite un mejor consumo de energía, ya que tiene ciertas funciones. Detecta cuando el equipo tiene cierto tiempo sin funcionamiento, entonces le hace un apagado automático del sistema, como si estuviera desconectado el variador. Y en dado caso, cuando ya reciba una señal de arranque, él vuelve a reiniciar todo, y entonces eso nos ayuda a tener un menor consumo eléctrico, ya que el variador no está siempre encendido, sino que él tiene esa capacidad. De acuerdo, esa es una de las características más importantes. También nos permite realizar verificaciones de sus componentes, entre otros. Bueno, actualmente la línea de Altivar nos ayuda mucho en la parte de automatización. Podemos conectarlo a nuestro PLC, a nuestro sistema de SCADA, a nuestra red industrial. Trae ciertas funciones, tiene su propio servidor web. Podemos accesar a ellos desde nuestra computadora, un acceso remoto. Podemos ir viendo y diseñando su servidor web, digamos, y cómo poder verlos. También nos trae una novedad que viene siendo su pantalla nueva de control. Esta pantalla permite varias funciones actuales que nos ayudan mucho realmente. Con esta pantalla podemos, por ejemplo, nos permite conectarla a la computadora. Podemos realizar el programa con el software de SoftMove, ¿verdad? Podemos realizar toda nuestra configuración que requerimos para nuestro variador, para no tener que estar yendo a sitio con la computadora, por ejemplo. Podemos realizar la programación en SoftMove. Podemos conectar la pantalla a la computadora mediante USB. Esta pantalla trae puerto USB y puerto RJ45, ¿verdad? Para conexión Ethernet o Modbus TCP. Nos permite conectarnos de esa manera a la computadora. Podemos descargar el programa en la pantalla y únicamente llevar la pantalla hacia el variador, hacia donde esté nuestro cuarto de control, digamos. Podemos llevarla, conectamos, tiene dos conexiones. Aquí en esta zona de aquí abajo, ella va a contar con un puerto RJ45 y el puerto de USB, y por detrás de la pantalla también tiene el otro puerto de RJ45 para Modbus serial, de acuerdo. Entonces es más o menos, vamos a volvernos por acá, y con el puerto que tiene trasero nos queda de esta manera en el variador, de acuerdo. Ok, otra de las capacidades que tiene esta pantalla es que nos permite hacer screenshots. Nos permite, digamos, si nos está saliendo una falla, puedo hacer un screenshot de acá. Cuando la conecte a la computadora me va a aparecer como si fuera un almacenamiento, una memoria USB o un disco, y voy a poder descargar o guardar en mi computadora todos los screenshots que tenga de los fallos o los datos que necesité
me permite cargar el programa que esté en un variador. Por ejemplo, necesito copiar en 5 variadores diferentes el mismo programa, entonces solo lo configuro en uno, lo puedo guardar aquí y simplemente voy conectándolo en cada variador y descargando esa programación. O también me permite cargar lo que ya está en el variador, por ejemplo, y llevármelo, y para ejemplo hacer un backup. Entonces agarro la información del variador, la guardo en la pantalla, me la llevo, la conecto en la computadora y descargo el backup. Estas son algunas de las funciones. Importante mencionar que esta pantalla es compatible tanto con la línea Process como con la línea de ATV320. Entonces con esta misma pantalla vamos a poder configurar todos nuestros variadores. Ok, como les comentaba, la línea de variadores Altivar nos permite a nosotros una conexión a un web server. Esto se hace mediante la dirección IP, ¿verdad? Cuando conectamos nuestro variador a la red, le vamos a asignar una dirección IP y nos va a permitir, vamos al buscador, ¿verdad? Que estamos en la misma red, vamos al buscador, introducimos la dirección IP que le asignamos y esto nos va a llevar a un servidor web. En este servidor web podemos ver parámetros, podemos ver la frecuencia que está teniendo, el voltaje que está teniendo, y podemos ir personalizándolo a gusto de nosotros. O sea, no trae una plantilla estándar, sino que nosotros podemos ir agregando lo que queremos ver y nos permite darle forma también, si lo queremos ver en barras, si lo queremos ver en un reloj, por ejemplo. Ok, ahora vamos a hablar sobre las partes principales de el variador. Básicamente los variadores lo que realizan es un cambio, digamos, o una simulación de una red, ¿verdad? De una onda sinusoidal de corriente alterna, y lo que hace es realmente convertir esa energía o esa corriente alterna que nos está suministrando el servicio a nosotros, la convierte en una corriente directa, y según esa corriente, según nuestras necesidades, nos va a ir dando esa cantidad de frecuencia, esa potencia que necesitamos para que el motor funcione, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos que vaya más rápido, más lento, realmente lo que está haciendo es una modulación, un PWM, ¿verdad? Una modulación por ancho de pulso. Entonces el variador está compuesto por estos 3 sectores, ¿verdad? Tenemos la parte rectificadora, que son nuestros diodos que convierten nuestra onda de corriente alterna en una corriente directa, nuestros capacitores para filtrar y generar bien esa onda de corriente directa, y luego tenemos nuestra parte inversora, que viene siendo nuestros transistores IGBT, que esta conmutación es la que nos va a generar nuestra simulación de onda sinusoidal. Tomar en cuenta que esto no es una onda sinusoidal, sigue siendo nuestra corriente directa, por lo cual es peligrosa, más peligrosa que la alterna. Y esa simulación, según esos tiempos que dure ese ancho de pulso, van a hacer creer al motor que está recibiendo una onda sinusoidal. Sin embargo, no es una corriente alterna, ¿de acuerdo? Por acá podemos ver más a fondo cómo está constituido normalmente un variador. Tenemos nuestras 3 partes principales, ¿verdad? La parte de diodos rectificadores, nuestra parte de filtros, de capacitores, y nuestra parte inversora de IGBTs. De acuerdo, por acá podemos ver los nodos. Va a ser cada uno para una fase. Tenemos 2 lados de diodos, tanto para la onda o la parte positiva de la onda como la parte negativa de la onda, para poder llegar a hacer esta rectificación y crear nuestra corriente directa, ¿de acuerdo? Ok, este diagrama es un poco importante porque vamos a ver ciertas cosas que podemos hacer con esta parte y que nos permite estos variadores, ¿de acuerdo? Ok, luego de esto pasamos en la parte de filtro, correcto, y viene a nuestra sección de IGBT.
cada sección de esta nos va a dar una de las fases con una conmutación específica que hace la electrónica, ¿verdad? Para ir generando esos pulsos. Vamos a tener, bueno, por acá más adelante podemos verlo. Vamos a ver un toque. Por acá, voy a hacerlo por acá. Esto es lo que nos genera. Esto viene siendo nuestro PWM, como lo vemos. Y según la duración de los pulsos, eso nos va a ir creando esta simulación de onda. Correcto. Vamos a tener pulsos así y con esa duración podemos generar esto. Ok, ahora vamos a ver una parte importante que nos permiten estos variadores altíbar. Ellos cuentan con ciertos puntos ya específicos en sus entradas y salidas que nos permiten hacer un testeo de la electrónica. Por ejemplo, la línea de Altíbar Process tiene su propia función y permite hacer un chequeo automático del sistema. Entonces en el software él envía sus voltajes y testea si alguna de estas secciones se encuentra con un daño, si están dañados la parte rectificadora o la parte de filtro o algún IGBT. Entonces nos va a decir que está dañado el variador, de acuerdo. En la línea de 320 no tenemos esa funcionalidad, por lo que hay que realizarlo manual. Él ya trae pines específicos que podemos ver en el manual cuáles son y nos permite realizar testeo. Entonces lo que debemos hacer es, vamos a agarrar nuestro multímetro, ¿verdad? Y vamos a empezar a medir. Por ejemplo, en esta zona vamos a medir con la función de diodos, vamos a medir que esto esté bien, ¿verdad? Nos tiene que dar, por ejemplo, ponemos acá y ponemos acá una punta y una punta en un por por acá, cuando colocamos de forma correcta nuestras puntas del multímetro, vamos a ver cuando tenemos la parte positiva, tenemos parte positiva, parte negativa, ¿verdad? De una forma nos tiene que dar el voltaje de diodo 0.7 y en la otra nos tiene que dar open line. Si nosotros identificamos que nos da voltaje por ambos lados, significa que nuestros diodos están malos, ¿verdad? El otro punto viene siendo de acá y entonces aquí vamos a poner positivo de este lado, negativo de este lado y viceversa, y de este lado nos va a funcionar al revés, positivo y negativo. Y vamos a ir probando uno por uno para ir viendo. Entonces cuando lo hacemos de este lado nos va a permitir probar estos diodos de esta parte de arriba, de la parte de la zona o del sector positivo de la onda, y cuando lo hacemos para acá nos va a permitir la parte negativa o los diodos de abajo, de acuerdo. Entonces básicamente tenemos que testear línea por línea. De un lado nos tiene que dar voltaje, de otro open line. Si nos da voltaje de los dos, pues algunos de nuestros diodos se encuentran dañados, ¿verdad? También nos permite hacer prueba de nuestros capacitores. Para esto sí existen unas tablas en las cuales ya el fabricante me indica cuánto vamos a poner. Esto va a tener que estar energizado, ¿verdad? Tener que estar energizado, estar
cargados los capacitores, y entonces yo voy a medir entre las puntas y el fabricante me tiene una tabla en la que me indica cuánto es el voltaje que me tiene que dar de referencia según el voltaje que yo tenga suministrado a la entrada, ¿de acuerdo? Y después nos permite hacer la parte de los IGBT. Estos IGBT los vamos a testear de la misma manera como diodos, como estos. Lo vamos a hacer igual por acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a testear de aquí negativo, aquí positivo, y vamos a ir haciendo toda la parte de arriba uno por uno. Luego hacemos al contrario, en este positivo y en este negativo, y también nos tiene que dar open line para un lado y para el otro el voltaje de diodo 0.7, 0.5, de acuerdo. Esa es una de los métodos que hay para testear si el variador se encuentra dañado. Importante mencionar que la única cosa que se hace, o la única verificación que se hace energizada, es con la parte de los capacitores. La parte de los diodos y de los IGBTs se debe hacer con el variador totalmente desenergizado y desconectado. Ok, bueno, ahora sí continuamos. Por acá seguimos viendo ya las partes más sencillas. Aquí tenemos la parte que ya explicamos, la parte de salida de modulación de ancho de pulso. Es lo que nos genera nuestra simulación de onda sinusoidal para que nuestro motor vea reflejado, digamos, esa frecuencia que necesitamos nosotros para mayor o menor velocidad. Y por acá tenemos la parte final del variador, que es la parte de IGBTs. Normalmente los variadores vienen en esta configuración, trae 2 IGBTs por cada fase que tenemos. Sin embargo, también bueno, más o menos aquí es lo que estaría generando, y esto es lo que nosotros veríamos, o lo que vería nuestro motor, digamos. Importante mencionar, se me olvidaba que los variadores ya incluyen internamente ahora en la electrónica lo que conocíamos como las bobinas de Schottky, ¿verdad? Ya los variadores lo incluyen en la electrónica, y tenemos esta otra función. Existen variadores que tienen doble puente de IGBT. De acuerdo, esto lo que hace es generarnos dos modulaciones, y esto nos da, primero que todo, nos mejora lo que son los armónicos. Generación de armónicos nos va a disminuir, de acuerdo, y también nos va a dar un ajuste más fino de las ondas, ya que superpone dos señales. La primera parte, que sería el puente rectificador primario, digamos, o de IGBT, que es el que ya conocemos en la imagen anterior, y luego nos agrega otro segmento. Entonces rectifica doble, digamos, 2 veces, y lo que hace electrónicamente es superponer las dos, y entonces nos da un valor más real, más cercano, o nos genera una mejor onda, digamos. Ok, vamos con la parte de instalación y cosas a tener en cuenta con lo que es los variadores. En cada ficha técnica o en cada manual, ¿verdad?, vamos a poder encontrar la distancia necesaria que traen los variadores para su instalación. Esto, que si no respetamos esto, nos vamos a tener problemas en lo que es temperaturas. Podemos ver que el variador nos empieza a arrojar alarmas de alta temperatura, podemos ver daños físicos. Entonces ya el fabricante nos indica a nosotros cuánto es la distancia en la que se debe instalar cada variador. Si tenemos varios juntos, cada cuánta distancia podemos poner uno del otro, cuánta distancia requiere arriba, abajo, y nos presenta tipos de voltaje también. Los variadores traen cierta
protección IP, ¿verdad? Por acá nos indica esta configuración. Él trae por acá una tapa donde vamos a tener el ventilador. Sin embargo, cuando tenemos la tapa, pues tiene menos capacidad de disipar el calor. Los variadores traen un ventilador por debajo y la función es que el viento o el flujo de aire circule en esta dirección. El ventilador que tiene succiona el viento, sale y sale por esta parte de arriba, de acuerdo. Cuando tenemos la tapa, va a tener una menor capacidad de disipar ese calor, pero nos ofrece una mayor protección, de acuerdo, para que no le entre nada al variador por acá. Sin embargo, si queremos colocar los variadores un poco más juntos, perdemos el grado de protección, pero nos da una mejor capacidad de disipación si quitamos la tapa. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. También debemos tomar bastante en cuenta las capacidades de máximas de cable que tenemos. Igualmente todo esto lo vamos a poder ir revisando en las instrucciones de instalación del variador. Tenemos una capacidad máxima de cable, tenemos nos aconseja el fabricante tipos de cable que son lo más correcto para evitar problemas en nuestra instalación. Tenemos que tomar en cuenta las capacidades del motor, ¿verdad? Que el motor soporte variadores de frecuencia. Es algo muy importante. De acuerdo. Vamos a ver. Tenemos por acá lo que es la parte de conexiones, ya la parte de control. Esto vamos a ver ciertos errores comunes que pasan, ciertos fallos comunes, ¿verdad? Básicamente por acá les muestro el diagrama. Tenemos este variador, cuenta con salidas analógicas, entradas analógicas, entrada de potenciómetro, entradas digitales. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, por sí solo ya el variador nos permite generar ciertas configuraciones. Podemos aplicarlo desde el software de SoftMove, pero por ejemplo él ya trae cierta o un área específico para darle cierta programación al variador, y el variador por ejemplo nos va a poder hacer PID automático solito. Le podemos, como vemos aquí tiene entradas analógicas, entonces por ejemplo podemos conectar un sensor y decirle que en base a esa medida, ya sea en miliamperios, señales de 4 a 20 por ejemplo, o en voltajes de 0 a 10 voltios por ejemplo, según esos valores vamos a ir teniendo un rango de señales, ¿verdad? Nos genere un PID y así él va a ir regulando su frecuencia, la frecuencia que necesita, que suba, que baje, por ejemplo. Según, por ejemplo, lo podemos hacer con presión, con nivel de presión, niveles de sensores de nivel, sensores de presión y así, según lo que necesitemos. Si estuviéramos trabajando con una bomba, por ejemplo. De acuerdo. Tenemos salidas digitales y entradas digitales. ¿Qué nos funcionan las entradas digitales? Podemos agregar pulsadores, ¿verdad? Pulsadores de marcha y paro, por ejemplo. Podemos con el potenciómetro trabajar y regular frecuencias. Tiene nuestras salidas de relé, que por ejemplo podemos programar una alarma que cuando se dispara el variador por algo, nos active una alarma y nos active una luz, por ejemplo. Podemos usar todas estas salidas o darles diferentes funciones, señales de feedback o como a nosotros nos guste, ¿verdad? Algo que hay que tomar muy en cuenta es lo siguiente: el variador cuenta con esta zona que viene siendo como un paro de emergencia. Realmente es digamos que el puerto en el que podemos conectar un paro de emergencia. Normalmente el variador trae un puentecito y ya viene conectado, pero este paro de emergencia siempre tiene que tener una señal activa. Ok, si nosotros desconectamos eso, el variador no va a arrancar.
porque no está detectando esa señal. O sea, él piensa que hay un paro de emergencia y ese paro de emergencia está presionado. De acuerdo, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero por ejemplo, si queremos agregar un paro de emergencia en una máquina, esta sería la zona en la que tenemos que conectarlo. Normalmente esto es un fallo que se da mucho, que desconectan esto, quitan el puente o se zafa y entonces ya no enciende el variador, y es por esta señal. De acuerdo. Ok, vamos a continuar. Otro dato importante es el tipo de conexión. El variador nos permite darle alimentación a la parte de control de diferentes maneras. Se puede alimentar el control con la misma entrada de potencia. Él automáticamente transforma ese voltaje y nos da los 24 voltios de control que necesita el variador. O podemos agregar alimentaciones externas. Podemos agregar una alimentación externa o interna igualmente. De acuerdo. Cuando damos una alimentación externa, por ejemplo, que tengamos una fuente conectada a una UPS, entonces se nos va la luz, no se va a apagar el variador por completo, se va la parte de potencia, pero queda la parte de control o cosillas como esas. Son ejemplos que se hacen, pero podemos alimentar tanto las entradas como el control o la energía o la fuente principal de la parte de control con una fuente externa, y eso es algo muy importante y que hay que tener en cuenta, ya que el variador trae estos switches que nos permite identificar o escoger cómo vamos a alimentarlo. Esto nos puede generar un problema también si no está seleccionado de la forma correcta el switch y con la forma que tenemos de alimentación, pues no nos va a funcionar el variador, ¿verdad? Entonces es algo que hay que ver siempre y estar revisando cuando tengamos un fallo. Por acá podemos ver algunas de las funciones, ¿verdad? El mismo manual nos va a ir indicando cómo realizar las conexiones, si escogemos cada tipo de posición del switch, ¿verdad? Por acá lo vemos que cambia un poco la parte de alimentación, cómo tenemos que alimentar. Por ejemplo, aquí dice fijado con posición externa con una alimentación externa para las entradas digitales. Ok, entonces agregamos la alimentación externa, debe ir a los 24 voltios y cerramos, nos hace el relay y cierra a 0 voltios, por ejemplo, y con un común de 0 voltios. Por acá lo vemos diferente cuando es alimentación interna o como modo fuente, digamos, que es la misma alimentación del variador. Vemos que de ahí de una vez sacamos los 24 voltios, vamos a los dispositivos y volvemos. Y aquí viene siendo otra vez con una fuente de alimentación externa para las entradas digitales. Y aún así esto es en modo de fuente, digamos, solo es la alimentación para las entradas, porque también podemos tener, o sea, podemos darle alimentación externa tanto a las entradas como a la propia parte de control, o solamente a las entradas, por ejemplo, o usar toda la parte interna para tanto control y tanto salidas y entradas. Ok, por acá vemos una imagen de las partes en las que están conformadas el variador. Tenemos la parte y las borneras de entrada de potencia por acá y las borneras de salida. De acuerdo, esta parte o este accesorio viene desarmado en la caja, entonces tenemos que instalarlo por acá. Tenemos el puerto que es Modbus, ¿verdad? Este puerto es Modbus serial, es importante tomar en cuenta, ya que nos va a permitir solo ciertas conexiones. Si queremos conectarnos al variador desde nuestra computadora y solo tenemos puerto Modbus serial, pues necesitamos un cable especial, ¿verdad? Que es el adaptador de Modbus serial hacia USB de la computadora. Por esta zona de acá abajo también existe la posibilidad de insertarle lo que son bahías de expansión. Estas líneas tienen diferentes módulos de expansión que se compran por separado. Tenemos módulos para
conexión de red, ¿verdad? Nos da Ethernet IP y Modbus TCP. Tenemos de entradas y salidas extras, por ejemplo, y de otros tipos. Ok, es importante mencionar que en la línea de variadores de Altivar 320 tenemos que comprar el módulo y también tenemos que comprar el encapsulador o el adaptador, ya que este no lo trae. En la línea de Altivar Process normalmente ya viene con el espacio y solamente hay que insertar el módulo. También los variadores Process sí incluyen ya lo que es un puerto Ethernet IP, digamos, o Modbus TCP, y el puerto serial. Entonces tenemos esa configuración. Si nosotros queremos configurar esto y conectarlo a internet, por ejemplo, para tener el acceso a lo que es el servidor web, debemos adquirir el módulo expansivo de red, de acuerdo. Ok, por acá nos va a permitir un poco de configuración, una pequeña pantalla debajo de esto. Aquí tenemos los bornes de conexión, de control. Por acá vamos a tener las entradas, las salidas digitales, estas dos rojas que se ven acá, y aquí está el puente, como lo ven. Ese es el de paro de emergencia que les mencioné antes. Y por acá vamos a tener los switch también que hay que escoger para la alimentación. Eso vendría siendo esta parte de variadores. Más adelante vamos a ir viendo un poco más sobre la configuración de con el software de SoundMove, ¿verdad? Para que podamos ir practicando. Vamos a ver la configuración que le podemos dar para que él tenga su propio control con PID o cositas así, ¿verdad? Esto se hace como en un diagrama de bloques, es algo muy similar como la programación de Celio, pero es una de las cosas que nos permite esta línea de variadores. Vamos más adelante también a ir probando lo que es la parte del servidor web y demás. Espero les haya gustado este video, nos vemos en la próxima.